¿Cuál de los siguientes situaciones no es una indicación de diálisis en un paciente con insuficiencia renal aguda? No es indicación de diálisis en un paciente con insuficiencia renal aguda. ¿Síntomas urémicos? Sí. Hiperpotasemia, sí. Acidosis, sí. Expansión de volumen extracelular, sí. Contracción, generalmente no. La contracción no es el criterio de diálisis. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no es indicación de diálisis en pacientes con insuficiencia renal aguda? ¿Cuál no es? Generalmente, ¿no? Sobrecarga de volumen, sí. Un edema agudo de pulmón. Hipercalemia severa, claro, con gran bradicardia, bradiarritmia. Acuérdense que la hipercalemia da bradicardia. Acidosis metabólica severa, anion gap alto. Hipocalcemia severa, pericarditis urémica. La hipocalcemia no es un criterio de diálisis. Pero acá hay un detalle. La hipocalcemia se produce en el renal crónico más que en el agudo. Acuérdense que en el renal crónico hay una alteración de la hidroxilación de la vitamina D, tanto a nivel renal, la D3, que es la 24-25 colecalciferol, y esto produce una disminución del calcio sérico. Al disminuir el calcio sérico, activa el feedback, produce PTH aumentado, un hiperparatiroidismo secundario. Por eso hay hipocalcemia severa, que puede producir una serie de complicaciones en el paciente renal crónico más que en el agudo, que se llama osteodistrofia renal. Entonces, esa no es indicación de diálisis. Pericarditis urémica, sí. La insuficiencia renal crónica, daño renal anatomahistológico o filtración glomerular menor de 60 por más de 3 meses. Ahí está una revisión del kidney. Insuficiencia renal crónica, retención de productos de desecho nitrogenado, uremia, tracto gastrointestinal, trastornos neurológicos. En realidad la uremia afecta, como les dije, desde el pelo hasta la uña. Onicodistrofia, onicomicosis, urémides, urocromo, palidez terrosa, piel en lija, trastornos petequiales, trastornos coagulopáticos, equimosis, hematomas, aliento urémico, sangrados, gingivorragias, alteración de la lengua, disgeusia, el cabello seco, alopecia, alteración de la ausencia de vello auxiliar pubiano. Bueno, en realidad es sistémico el daño de la uremia. Trastorno neurológico, piel, cardiovascular, pulmonar, ¿no? Pulmón urémico, miocarditis urémica. Hay un famoso síndrome cardiorrenal anemia que produce la disfunción ventricular izquierda, se ha demostrado ese concepto. Causas de insuficiencia renal crónica, generalmente, según estadios o etapa 1, etapa 2, 3, 4, etapa 5, que es la etapa final, ¿no? Y acá tenemos según superficie corporal y el porcentaje en la población. Generalmente, una filtración glomerular normal con alguna evidencia de daño renal, ¿no? Más de 90, ¿no? Con cambios histológicos generalmente. No se hace estos estudios biópsicos. Falla renal crónica leve, de 60 a 89, falla renal crónica moderada de 30 a 59, renal crónica severa de 15 a 29 y menor de 15. En algunas literaturas van a encontrar menor de 10, que es la insuficiencia renal crónica terminal en estadio 5, ¿no? Mortalidad alta por complicaciones cardíacas, acuérdense del síndrome cardiorrenal anemia, infecciones, acuérdense que altera los leucocitos, altera las plaquetas, altera la urea, enfermedades cerebrovasculares, un 6%, aumenta el riesgo de aterosclerosis, stroke, enfermedades malignas del 1 al 4%, un 25% abandonan la diálisis peritoneal porque no la toleran, tienen múltiples complicaciones digestivas, una serie de eventos. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte en los pacientes con insuficiencia renal crónica irreversible tratado con diálisis o trasplante renal? Los tumores malignos, generalmente, ¿no? ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte en los pacientes con insuficiencia renal crónica? Generalmente el síndrome cardiorrenal anemia, ¿no? La hiperpotasemia es una causa de muerte en un cuadro agudo, severo. La acidosis severa, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, las miocarditis, las pericarditis, los edemas agudos de pulmón cardiogénicos, etcétera, ¿no? La insuficiencia renal crónica, creo que este es el mismo gráfico, pero acuérdense de las etapas del 1 al 5 y la depuración, más de 90 y menor de 15. Y acá tienen algunas características clínicas que van a poder ustedes diferenciar, por ejemplo, una leve
hipertensión, hiperparatiroidismo secundario, consecuentes, moderada, y hay anemia. Generalmente la anemia ya se manifiesta cuando tiene menos de 50 de depuración de creatinina, menos de 50. Severa, con gran retención de sodio o agua, y hay hiponatremia por el edema, anorexia, vómitos, disminución de la función mental, hay alteraciones cognitivas en el paciente. En la etapa final ya aparece el coma urémico, la encefalopatía urémica. Un parámetro importante de la encefalopatía urémica es el flapping o asterixis. Edema pulmonar, acidosis metabólica, hipercalemia y muerte del paciente. Y aquí los tratamientos de acuerdo al estadio. Tratar la hipertensión, comenzar la restricción de fosfato, dar vitamina D, calcitriol, sobre todo vitamina D3. Siempre preguntan qué tipo de vitamina D le ponen al paciente renal. La D3, el calcitriol, porque no deshidroxila la 24-25, deshidroxilasa. Restricción de sodio, moderada restricción de proteínas, planear inicio de diálisis, ya un programa de diálisis o trasplante, e iniciar diálisis o tratamiento paliativo. La 12. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la elevación de la creatinina en sangre por encima de las cifras normales para cada grupo de edad y sexo. ¿No? Generalmente, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la elevación de la creatinina en sangre por encima de las cifras normales para cada grupo de edad y sexo. Comienza generalmente cuando el filtrado glomerular se reduce al 30% normal, no. Comienza cuando el filtrado glomerular se reduce al 50% de lo normal. Esto generalmente es 50%. Recién se manifiestan los síntomas en el paciente. Acuérdense que la enfermedad renal, en una depuración de creatinina del 75%, normalmente es pausa asintomático. ¿No? Fisiopatología del IRC. La insuficiencia renal crónica se caracteriza por una pérdida progresiva de las nefronas. Ese es la génesis, ¿no? La alteración de las nefronas, la adaptación funcional de las nefronas remanentes, la repercusión que estos trastornos tienen sobre la mayoría de los aparatos y sistemas del cuerpo. Eso se caracteriza el renal crónico. Los pacientes que perdieron el 75% de su función renal son asintomáticos, pero ya menos del 50% ya hay manifestaciones como la anemia. Y pueden pensar que es un problema hematológico más que un problema renal. Acuérdense que es una anemia por enfermedad crónica, que es la característica. Y aquellos con solo el 10% mantienen su capacidad de eliminar las cargas de ingesta diaria de agua y solutos. Factores de progresión de la insuficiencia renal crónica: persistencia de la enfermedad basal, proteinuria persistente, hiperglicemia, dieta hiperproteica. Estas son las noxas que aumentan la progresión. Es donde se debe atacar de inicio para la prevención tanto primaria como secundaria. El no uso de AINES. Y la pregunta es, si tiene mucho dolor un renal crónico, ¿qué uso? Analgésicos opiáceos, tramadol, codeína o morfina. Hiperfosfatemia, tabaquismo, hipertensión, hiperlipidemia. Mucho cuidado si vamos a usar estatinas o fibratos. Acuérdense que también son nefrotóxicos. Dieta hiperproteica, hiperglicemia. Acuérdense que el diabético que no controla su diabetes y tiene hiperglicemia daña más el riñón, nefropatía diabética, y esto produce progresión a IRCT. Proteinuria persistente, un síndrome nefrótico, una glomerulopatía membranosa, persistencia de la enfermedad renal. Bases bioquímicas de la insuficiencia renal crónica: sustancias deficitarias, sustancias en exceso. Deficitarias: eritropoyetina, la génesis de la anemia, por eso parte del tratamiento es darle eritropoyetina. El EPO, calcitriol, vitamina D3 activada, calcio, normalmente se da carbonato de calcio, estrógeno y testosterona, y sustancias en exceso, las urias. Estos son los factores de todas las lesiones, tanto dérmicas, piel, faneras, anexos, etc. Fósforo, potasio, hidrogenio, sodio y agua producen toda una serie de alteraciones de la homeostasis, prolactina alta y homocisteína. Con respecto a la anemia y la insuficiencia renal crónica, todas las afirmaciones siguientes son correctas, excepto una. ¿Es normocítica normocrómica? Es la más frecuente. ¿Se trata eficazmente con eritropoyetina humana recombinante? Verdadero. ¿A menudo requiere para su corrección la administración de hierro oral o parenteral? Sí, se le da hierro oral y parenteral, incluso cuando están en diálisis. ¿No son necesarios suplementos vitamínicos para su manejo adecuado? ¿No son necesarios? Sí, se le da ácido fólico al paciente. El papel etiopatogénico de la hemólisis no suele ser muy importante, generalmente no suele ser, pero acuérdense que la hemólisis se produce por la acidemia. La 13 es D.
La insuficiencia renal crónica, ahí están las manifestaciones, signos múltiples, es toda la medicina interna, el compromiso del renal crónico. Músculo esquelético, la osteodistrofia renal, las desformaciones renales, miopatías, disminución, retardo en el crecimiento en niños, artropatía por amiloides. Generalmente la amiloide se produce en el paciente que ya está en hemodiálisis. Hay una amiloidosis secundaria a hemodiálisis. Hematológico, anemia, disfunción plaquetaria. Acuérdense que las plaquetas se alteran no en número, sino en función. Electrolíticos, hipercalemia, edemas, hiperfosfatemia, hiperuricemia, hipocalcemia, hiponatremia. Bueno, todos esos tienen sus explicaciones ya mencionadas. Neurológicas, encefalopatía, neuropatía periférica. La neuropatía, generalmente el síndrome de las piernas inquietas, causa de la neuropatía en los urémicos. Cardiovascular, hipertensión arterial, pericarditis urémica. Acuérdense que hay miocarditis urémica también. Endocrino, intolerancia a los carbohidratos por resistencia a la insulina, hiperlipidemia si hay síndrome nefrótico generalmente. Y gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos, hematoquesia, melenas, una serie de manifestaciones. Complicaciones hidroelectrolíticas, hiponatremia, hipercalemia, hipocalcemia. Complicaciones metabólicas, acidosis metabólica, le doy el dato más frecuente, anion gap alto, pero puede haber insuficiencia renal crónica con anion gap normal. ¿Y eso dónde se ve? En las acidosis tubulares tipo 4, que una causa es diabetes mellitus. Acidosis metabólica, agravado por otras enfermedades. Complicaciones por retención hídrica, hipervolemia, hipertensión arterial, edema pulmonar agudo, insuficiencia cardíaca congestiva, derrame pleural, la pleuritis urémica, que puede ser bilateral, un derrame pleural bilateral, igual que la hipoliminemia, igual que el lupus, igual que la insuficiencia cardíaca congestiva, da derrame pleural bilateral. Derrame pericárdico, incluso puede ser masivo, es un derrame cerohemático que puede producir taponamiento pericárdico. El fosfato, acuérdense que hay una hiporfosfatemia, entonces tengo que restringir la dieta de fosfato. En la fase inicial aumenta la excreción fraccionada del fosfato. Acuérdense que el fósforo va encaminado con el calcio. Calcio y fósforo tienen un producto, generalmente una constante que se debe mantener en la homeostasis del cuerpo. En la fase avanzada, aumento de la excreción fraccionada de fosfato y empieza aumento del fosfato sérico. Y ya comienza a ver la hiperfosfatemia. Y si hay hiperfosfatemia, para mantener ese producto fosfato-calcio, tiene que bajar el calcio. Acuérdense eso. Debido a una disminución en la resorción de fósforo en la nefrona proximal. Calcio. Producción de la vitamina D, se disminuye la absorción de calcio intestinal, eso es importante, y aumento de la excreción renal. En la fase más avanzada del IRC se aumenta la excreción fraccionada de calcio, factores, acidosis, supresión de la producción de vitamina D, aumento del flujo tubular distal, expansión de volumen extracelular mediado por el factor natriurético atrial. Acuérdense que el factor natriurético atrial también está dentro de la génesis de la insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, antiguamente conocida como la auriculina, porque se produce en la aurícula. Este es un factor importante que ahora se está usando mucho en falla cardíaca aguda, como el ProBNP, el factor natriurético atrial, pero del cerebro. ProBNP, marcador de insuficiencia cardíaca. Ácido úrico. En la fase inicial del IRC, en la secreción del ácido úrico en el túbulo proximal. En la fase más avanzada, la secreción, la reabsorción. El magnesio, su concentración sérica, producido por una acidosis, un traumatismo tisular, la administración de vitamina D con sus análogos o la ingesta de antiácidos como magnesio. Por eso un paciente que tiene dispepsia y anorexia y tiene muchos eructos y es renal crónico, no se le da antiácidos que tengan magnesio, está contraindicado por la hipermagnesemia. Complicaciones, anemia, diversos grados de anemia, pueden tener incluso anemias severas por disminución de la producción de eritropoyetina, uso de fármacos, hemólisis, intervenciones quirúrgicas, enfermedades primarias, depresión de la médula. Estos son los mecanismos que le expliqué, múltiple o multifactorial. La insuficiencia renal crónica, miren, acá está una bonita fisiopatología, disminución de la... Este es para explicar la osteodistrofia renal. Disminución de la síntesis de la 1,25 de hidroxicolecalciferol, disminución de la absorción del calcio. Esto produce osteomalacia o raquitismo. El paciente comienza a tener ostealgias, deformaciones óseas.
Lo característico, un factor importante es la fosfatasa alcalina. Hay que dosar fosfatasa alcalina para ver si tiene osteomalacia. Y hay que diferenciar la enfermedad de Paget. Hipocalcemia, y esta hipocalcemia activa el PTH, y este PTH inhibe la eritropoyetina y aumenta la calcificación metastásica. Esto se produce, esto es lo que le llaman la calcifilaxia. Los pacientes renales crónicos se depositan calcios en las arterias, incluso en la piel, y produce una serie de características o complicaciones. Darle suplementos de calcio, vitamina D y dar quelantes de fósforo. En la hipocalcemia, dar carbonato de calcio, generalmente cuando tienes un valor menor de 7.5. Acuérdense que el calcio también varía con la albúmina. Si tengo un paciente renal crónico con hipoalbuminemia y tiene hipocalcemia, tengo que corregir la albúmina. Normalmente debo aumentar más o menos 0.8 por cada disminución de la albúmina menor de 2. Y ahí probablemente no necesite calcio. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado cuando valoro el calcio. Hay que ver el valor de albúmina. Disminución de la filtración glomerular, retención de fosfato, aumento de las pérdidas renales de calcio y fósforo. Produce la osteoiditis fibrosa quística, y este es un cuadro mucho más severo. Produce el cráneo en sal y pimienta, que no solamente se ve en osteoiditis fibrosa quística, también se ve en pacientes con hiperparatiroidismo primario. Quistes óseos pardos, deformaciones óseas, comienza a haber prognatismo en el paciente, crecimiento de la mandíbula, comienza a haber hiperostosis, una serie de alteraciones faciales óseas en el paciente que tiene osteodistrofia renal. Pero generalmente se ve en pacientes crónicos avanzados que no han tenido un aporte adecuado de calcio, vitamina D y quelantes de fósforo. Con respecto a la pregunta 14, la repercusión esquelética de la insuficiencia renal crónica avanzada, osteodistrofia renal, implica todos los hallazgos siguientes, excepto uno, señala. Tasa plasmática de 1,25 de hidroxicolesterol disminuida, cierto. Hipocalcemia, cierto. Hipofosfatemia, no, es hiperfosfatemia. Hiperparatiroidismo, sí, pero secundario. Hiperparatiroidismo secundario. Acidosis metabólica, sí. No, la clave es la C. Insuficiencia renal crónica, y acá hablamos de hiperparatiroidismo secundario. Disminución de la filtración, volumen de la filtración glomerular, retención de fósforo, calcemia, disminución de la calcemia, aumento de la PTH, disminución de la resolución tubular de fósforo, aumento de la excreción, hiperfosfatemia, ¿no? Generalmente todo esto se modifica quelando el fósforo y normalizando la calcemia. Ese es el tratamiento del hiperparatiroidismo secundario. Pregunta 15. Solo el 15% de los hiperparatiroidismos generalmente secundarios por insuficiencia renal requieren tratamiento quirúrgico. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones no suele ser indicación de paratiroidectomía? Acuérdense que cuando ya no responde a fósforo, al quelantes de fósforo, al tratamiento sustitutivo de calcio, vitamina D3, hemodiálisis, y el paciente tiene alteraciones de calcifilaxia, complicaciones del hiperparatiroidismo secundario, hay que hacer la paratiroidectomía. ¿Cuál no es indicación de paratiroidectomía? ¿Hipercalcemia persistente? Sí. Progresión de calcificaciones extraesqueléticas, eso se llama calcifilaxia. Prurito, el prurito es un componente del calcio, gran prurito en el paciente. Dolores osteomusculares intensos, nefrolitiasis, no es un criterio de paratiroidectomía. En un paciente con insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo secundario, el tratamiento inicial de su hiperparatiroidismo debe incluir aumento de la ingesta de fósforo. No, es la restricción de fósforo en la dieta. ¿No? Ese es el tratamiento. ¿No? En un paciente con insuficiencia renal crónica y en un programa de hemodiálisis, ¿qué alteración metabólica es determinante para el desarrollo del hiperparatiroidismo secundario? Retención de fósforo y disminución de la hidroxilación de vitamina D. ¿Cuál es el determinante? Generalmente la A, ¿no? Retención de fosfato y disminución de la hidroxilación de la vitamina D. Ese es el paciente que está en programa de hemodiálisis. Insuficiencia renal crónica, tratamiento de la insuficiencia renal crónica, restricción de agua. Esto es importante. No quiere decir que no le vamos a dar agua. Se le da una dieta seca. Hablamos de dieta seca, un volumen total de menos de 800 centímetros cúbicos en 24 horas al día. Valoramos las pérdidas sensibles, insensibles, agua metabólica, uso de diuréticos, restricción de sodio, el aporte de sodio debe ser de 2 a 2.5 gramos al día,
de 87 a 109 microequivalentes día. El tratamiento del IRC, hay que corregir las calorías. Acuérdense que las dietas hipercalóricas pueden ser noxas en el paciente renal, igual que las dietas hiperproteicas pueden ser noxas en el paciente renal crónico. Con respecto a la 18, a un paciente con insuficiencia renal crónica avanzada, ¿usted le aconsejaría las medidas terapéuticas siguientes, excepto restricción de sodio? Sí. ¿Restricción de fósforo y potasio? Sí, por la hiperpotasemia y la hiperfosfatemia. ¿Restricción proteica? Sí. Hay que darle proteínas de alto valor biológico. ¿Control de la hipertensión arterial? Sí. ¿Tratamiento de la hiperuricemia sintomática? No. La hiperuricemia sintomática se corrige con dieta y no es una indicación de renal crónico. ¿No? Es excepto. Tratamiento del IRC, desequilibrio metabólico. Causa directa, bicarbonato de sodio, diálisis, ¿no? En el contexto de escalas. Tratamiento del IRC, evitar la progresión del daño renal, pero si está en IRCT es criterio de trasplante renal, ¿no? Uso de yecas, mucho cuidado con los yecas. Acuérdense que cuando ya tengo insuficiencia renal crónica terminal hay hipercalemia y no puedo usar yecas ya. Tengo que usar otros. Si está paciente hipertenso, usaría ¿qué antihipertensivo? Calcio antagonistas. Amlodipino es el tratamiento de lesión en un paciente hipertenso renal crónico terminal. Control de hipertrigliceridemia, control de la hiperuricemia, control de la tensión arterial, control de la glicemia, medidas dietéticas. Terapia de reemplazo cuando el volumen de filtración pulmonar es menor de 10, diálisis peritoneal crónica, hemodiálisis crónica, trasplante renal. Esto hay que dar. Trasplante renal debe ser el objetivo, pero si tiene menos de 60 años con histocompatibilidad, ¿no? Con respecto a la pregunta 19, señale cuál de las siguientes manifestaciones clínicas generales del síndrome urémica es la única que mejora habitualmente con el tratamiento sustitutivo. Generalmente la disfunción sexual no, se altera todo un componente del paciente, mucho más si está ya en diálisis, ¿no? Porque es el tratamiento renal sustitutivo. Hay una gran disminución de lo líbido, e incluso algunos pacientes quieren usar tratamiento para la disfunción eréctil, pero está contraindicado porque no se dan hipertensos y pacientes renales, el sildenafil, ¿no? La hipertrigliceridemia, generalmente los pacientes con renales crónicos tienen ya disfunción de la aterosclerosis, de la hipertrigliceridemia. Prurito, medianamente mejora. Generalmente la anorexia es un factor, ¿no?, que mejora con el paciente, mejora la tolerancia oral del paciente cuando está en tratamiento. La insuficiencia renal crónica tiene también complicaciones con respecto al tratamiento. Hay una demencia dialítica. Durante la diálisis puede haber una demencia dialítica por alteraciones generalmente electrolíticas y esto puede llevar incluso a la muerte en el paciente. Tratamiento con quelantes algunas veces y el síndrome de desequilibrio hidroelectrolítico que se produce en el paciente, sobre todo cuando le hacen una diálisis rápida, sobre todo una diálisis de hemodiafiltración, en la cual sacan mucho líquido, hacen una hipotensión, hacen edema cerebral y el paciente puede hacer un componente de severo, incluso de muerte. El tratamiento es manitol. Paciente en tratamiento reciente con hemodiálisis que desarrolla en forma aguda cefalea, náuseas, agitación psicomotriz, somnolencia y convulsiones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Encefalopatía por diálisis, encefalopatía urémica, linfoma cerebral, mielonisis cerebral pontina. La mielonisis cerebral pontina se produce cuando corrijo la hiponatremia severa muy rápidamente. El linfoma cerebral primario, acuérdense que se ve mucho en pacientes con HIV. Encefalopatía urémica, no, este paciente ya está en diálisis, ya no estaría en encefalopatía urémica, para eso hago diálisis, para corregir la uremia. Es un síndrome de desequilibrio. Causas de agudización en IRC. Deshidratación, hay que tener mucho cuidado cuando tengan diarreas, vómitos. Drogas, hay que tener mucho cuidado cuando uso cefalosporínicos, penicilínicos y sobre todo aminoglucósidos. Recaída de la enfermedad, curso de evolución, aceleración de la enfermedad, parte de la evolución propia de la enfermedad. Infección, que es una causa frecuente, infecciones urinarias, infecciones de piel. Obstrucción, sobre todo en un paciente con UPO. Hipercalcemia, ¿no? La hipercalcemia, acuérdense que la hipercalcemia más frecuente no es por hiperparatitismo primario, sino por cánceres. Mieloma múltiple, linfoma y leucemia son las causas más frecuentes de hipercalcemia. Y la hipercalcemia daña el riñón y produce deshidratación e insuficiencia renal. Hipertensión, falla cardíaca y nefritis intersticial son las causas.
Complicaciones y consecuencias del IRC, enfermedad cardiovascular, anemia, enfermedad renal ósea, la osteodistrofia, acidosis metabólica, anion gap alto, malnutrición por la intolerancia. Más o menos he tratado de enfocar tanto las renales agudas y las renales crónicas. Vamos a pasar a las tubulopatías, que son las menos frecuentes, pero debemos conocerlas. Disfunción tubular específica con afectación escasa o nula del filtrado glomerular. Disfunciones tubulares pueden ser simples o complejas. Primarias, casi siempre hereditarias, por ejemplo el Fanconi. Secundarias por enfermedades o medicamentos o tóxicas. Trastornos patogénicos de reabsorción, secreción o hormonodependientes. La glucosuria, no siempre la glucosuria es diabetes. Mucho más si tengo glucosuria y euglicemia. O sea, glicemia normal con glucosuria, hay que plantear Fanconi. No siempre la glucosuria es diabetes. Entonces, es un dato importantísimo, le puede venir en un caso. Es un proceso benigno en el cual los pacientes permanecen asintomáticos y no precisan tratamiento, pero puede presentarse en un paciente diabético como inicio. La hipofosfatemia familiar, un cuadro clínico, generalmente en un grupo etario menor, retraso del crecimiento, de enfermedades óseas, puede consistir sordera nerviosa. En el adulto talla baja y deformidades no es frecuente la hipofosfatemia familiar. El patrón bioquímico es fósforo bajo, normocalcemia, elevación de la fosfatasa alcalina y PTH normal o parato normal. El tratamiento es darle fósforo oral, vitamina D hasta la adolescencia. La cistinuria viene de la metionina, que es parte de los aminoácidos, se reabsorbe 100%, trastorno hereditario a nivel tubular, incidencia 1 en 20.000 nacimientos, una cosa rara, predisposición a formar cálculo de cistina, por la cistinuria, y arenillas con cálculos coraliformes. Es un dato importantísimo. Diagnóstico de sospecha, cristales de cistina en el examen de orina. Tratamiento es alcalinizar la orina. Al alcalinizar la orina, precipito la cistina para que no produzca cistinuria. Este síndrome de Fanconi, debemos siempre recordarlo, es una disfunción múltiple del túbulo proximal, caracterizada por una glucosuria, una aminosiduria y una fosfaturia. Pierde aminoácidos, fosfatos y glucosa por la orina. Y con frecuencia también bicarbonaturia en el contexto. Y hace una acidosis tubular renal proximal. Otras anomalías, proteinuria, hiperurcosuria, conservación inadecuada de sodio y potasio, incapacidad para concentrar orina, poliuria y polidipsia. Son manifestaciones clínicas. Cuadro clínico generalmente es en niños, el síndrome de Fanconi. Y tiene unas características. Cuando vean un niño con anemia, aminosiduria, y el meñique pequeño, eso se llama sindactilia, eso es síndrome de Fanconi. ¿No? Vitamina D, poliuria, debilidad muscular por el potasio bajo, osteomalacia, dolores óseos, fracturas y fatigas, incluso por la anemia. Bioquímicas, hipofosfatemia, elevación de la fosfatasa alcalina, acidosis metabólica hiperclorémica. Este es un detalle. Las tubulopatías dan acidosis tubular anion gap normal, las que son hiperclorémicas e hipocalémicas. Glucosuria, proteinuria, hiperaminuria, todas las características tubulares que produce esta patología. Y hablamos de las acidosis tubulares, que son causas de acidosis anion gap normal. Son de 4 tipos. La tipo 1, la tipo 2, la tipo 3, que no la consideramos porque es la mixtura de la 1 y la 2, y la tipo 4. La más frecuente, la tipo 4. ¿Por qué la tipo 4 es la más frecuente? Porque se asocia a enfermedades. Tuberculosis, HIV, mieloma múltiple, diabetes, sarcoidosis, Sjögren, una serie de enfermedades que producen acidosis tubular tipo 4. Y estamos viendo diabetes, una causa muy frecuente, y HIV, acidosis tubular tipo 4. La tipo 1 es la tipo 1 es generalmente la distal y la tipo 2 es la proximal, y hay unas diferencias clásicas. Vamos a la proximal o tipo 2. Defecto tubular de la absorción, disminución del umbral de excreción del bicarbonato, el aporte de alcalinos aumenta, la excreción de bicarbonato también, en general cursa con raquitismo en niños y osteomalacia en adultos, por pérdida de fósforo y déficit de vitamina D. Y aquí están las causas. Hay múltiples causas de acidosis tubular proximal, pero generalmente son primarias, más que secundarias, que es más de los adultos, más en los niños es primarias. Y ahí están las tirosinemias, que son enfermedades de las proteínas, galactosemias, enfermedades infiltrativas del glucógeno, como la enfermedad de Pompe,
La enfermedad de Wilson, que es una enfermedad hepatolenticular, que da ictericia y componente neurológico, amiloidosis, otras enfermedades asociadas al cadmio, al mercurio, deficiencia de vitamina D, hemoglobinuria paroxística nocturna, acuérdense que es un trastorno hematológico que se asocia a hemoglobinuria y pancitopenia y está asociado a leucemias. Las acidosis tubulares proximales diagnósticos, sospecha cuando hay acidosis metabólica hiperclorémica de causa no justificada. Acuérdense que las causas más frecuentes de acidosis metabólica hiperclorémica son diarreas normalmente y las IRAS o IRCs poliúricas son las más frecuentes. Las demás son misceláneas como las acidosis tubulares. Demostración de un umbral renal de excreción de bicarbonato disminuido, administración de dosis elevadas de bicarbonato. Generalmente esta es la característica, darle bicarbonato a estas acidosis tubulares. En la acidosis tubular tipo 2 proximal señala la respuesta correcta. ¿Es rara la asociación a con el síndrome de Fanconi? Sí, no es frecuente el síndrome de Fanconi en la tipo, generalmente en la tipo 2 o proximal, no, el Fanconi. La tipo 1, las causas del tipo 1, que es la distal, la más frecuente son las idiopáticas. Las secundarias como el Sjögren, hipercalciuria, generalmente son de tipo 4, acuérdense. Pero acá hay otro, por ejemplo, la anfotericina también produce acidosis tubular tipo 1. La cirrosis, un mecanismo, el lupus, el litio, el carbonato de litio que se usa en los maníacos depresivos, los supos, ¿no? El anfotericina, que es un antimicótico que se usa generalmente en pacientes con criptococosis, artritis reumatoide, pero la artritis reumatoide generalmente produce amiloidosis renal más que acidosis tubular. Síntomas son generalmente asintomáticos o tienen una acidemia severa con hipocalemia. Este es un detalle importante. Tanto la tipo 1 y la tipo 2 cursan con hipocalemia. La que cursa con hipercalemia es la tipo 4. Esa es una diferenciación importante también. Puede haber nefrocalcinosis, acidosis severa, pero hiperclorémica, y el tratamiento es con bicarbonato. 22.